Bienvenidos a esta píldora formativa sobre una de las fuentes de información estadística más utilizada en los estudios geográficos, el censo demográfico. Esta píldora formativa ha sido realizada por los profesores David López Casado y Gemma González Romero, ambos del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Con esta píldora formativa, el censo demográfico, se pretende responder a 5 preguntas claves. ¿Qué es un censo demográfico? ¿Cómo se elabora? ¿Qué información contiene? ¿Cuál es la desagregación territorial de referencia de la información? ¿Y qué alcance? ¿Qué oportunidades tiene esta fuente? ¿Qué es un censo demográfico? Un censo demográfico es una operación estadística realizada periódicamente para conocer de forma exhaustiva a los residentes de todo un territorio, a partir de cuestionarios detallados sobre sus características demográficas, sociales y económicas, con un elevado nivel de detalle. En el caso de España, los censos más recientes aportan, además de información relativa y concerniente a la población y a la sociedad española, datos sobre viviendas y sus edificios. Los censos se elaboran con una periodicidad de 10 años. En España, de 1900 a 1970, en los terminados en 0. Desde 1981 lo hacen en los que acaban en 1. Proporcionan así los censos una foto fija de la población de un país cada 10 años en una fecha concreta. En España, la fecha de referencia del censo de 2021 es 1 de enero. En los anteriores había sido 1 de noviembre. Bajo la denominación de censo demográfico, en España realmente se está haciendo referencia a 3 censos diferentes. Censo de población, referido a individuos y a hogares, censo de viviendas y censo de edificios. En el censo de población se incluyen únicamente las personas de cualquier nacionalidad que tienen fijada su residencia habitual en el territorio nacional. El ámbito poblacional del censo de viviendas abarca a las viviendas y a los establecimientos colectivos. Los objetivos del censo son fundamentalmente 4. Contar a la población. Este objetivo original de los censos ha pasado a ser secundario en España, porque disponemos de una fuente que proporciona información anualmente, como son o es el padrón continuo. Permite conocer la estructura y características demográficas, culturales, económicas y sociales de la población. Proporciona, además, el marco muestral de referencia para la elaboración de un buen número de encuestas. Y además permite conocer el número de viviendas y edificios y sus características. ¿Cómo se elaboran los censos? Se pueden diferenciar 4 modelos censales. El censo clásico o tradicional, basado en cuestionarios exhaustivos. Ese ha sido el caso de los censos que se han elaborado en España hasta el 2011. Censos basados exclusivamente en registros administrativos, sin recurrir
a los cuestionarios. A este tipo se corresponde, aunque con alguna matización, el Censo de España, elaborado en 2021. Por otra parte, están los censos mixtos, que utilizan información procedente de registros administrativos que se complementa con otra de encuestas muestrales exhaustivas. En el Censo de España de 2011 se realizó de esta manera. Por último, también hay que hacer referencia a los censos rotatorios, en los que se divide a la población en grupos y cada año se observa a uno de esos grupos. Es el caso del Censo de Francia. En España, hasta 2011, los censos respondieron a la definición clásica, es decir, se basaron en una recogida exhaustiva de datos sobre la población. En 2011 cambia la metodología y se pasa a un sistema mixto, en el que la información para la elaboración de los censos se obtuvo de un fichero precensal, que tomó la información de registros administrativos tales como el padrón municipal, movimiento natural de la población, los registros de la seguridad social o de la agencia tributaria. Junto a esta información del fichero precensal, también se realizó trabajo de campo, a partir del cual se elaboró y se generó un censo de edificios en el que además se aportó información georreferenciada. Se completó todo ello con una encuesta, una muestra poblacional del 10% de la población española. En 2021 se avanzó hacia un censo demográfico de tipo administrativo. Se ha diseñado a partir de información disponible en diferentes registros administrativos, que se complementa con datos existentes ya en encuestas elaboradas, como la encuesta de población activa o la encuesta continua de hogares. Además, se ha realizado una encuesta específica para completar la información sobre algunas variables, como uso de lenguas, movilidad cotidiana, régimen de tenencia de la vivienda, formas de convivencia en el hogar, equipamiento de las vivencias, de las viviendas, entre otras. Se trata de una encuesta, una muestra aproximadamente al 1% de la población. ¿Qué información contiene un censo demográfico? Las variables objeto de estudio del censo demográfico son personas, hogares, viviendas y edificios. Y las de clasificación son más de 200. Así, en el censo de población se encuentran datos referidos a variables demográficas básicas: sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, nacionalidad. Pero también existe información correspondiente a variables sobre migraciones, también relativas a educación, actividad económica y referidas a los núcleos familiares y la estructura del hogar. Por su parte, en el censo de viviendas se va a encontrar variables relativas a sus características, tales como régimen de tenencia, superficie útil, número de habitaciones, consumo eléctrico, entre muchas otras. El censo de edificios aporta datos derivados de variables correspondientes a número de plantas, estado en el que se encuentra el edificio, año de construcción, instalaciones con las que cuenta o coordenadas. Cuestión clave: ¿cuál es la desagregación territorial de referencia de la información de un censo demográfico?
El censo demográfico es una de las pocas fuentes de información estadística que proporcionan datos con una desagregación territorial de referencia que llega hasta el nivel inframunicipal. Concretamente, llega hasta secciones censales. Se puede disponer así de una información territorial muy detallada. Esta cuestión es absolutamente clave para poder realizar un análisis desde una perspectiva geográfica y, por tanto, hay que considerarlos. ¿Cuáles son las oportunidades y los límites de los censos demográficos? ¿Cuál es el alcance de esta fuente de información estadística? Hay que considerar que la información que aportan los censos demográficos es fundamental, no solo para el quehacer político y la toma de decisiones públicas, sino también para las decisiones que toman los agentes privados. Las aportaciones fundamentales y que hay que destacar de esta fuente se derivan, por un lado, del amplio número y diversidad de variables que permiten conocer la realidad poblacional y social de un territorio, así como de viviendas y edificios en el caso de España. Otra de las aportaciones a destacar es la desagregación territorial de referencia, que llega, como ya se ha insistido, hasta un nivel inframunicipal, distritos y secciones censales. Pero esta fuente también tiene límites y estos se relacionan fundamentalmente con su periodicidad, actualización y publicación cada 10 años, que motiva que durante un amplio periodo de tiempo la información sea obsoleta. Hasta aquí esta píldora formativa sobre los censos demográficos. Confiamos en que haya sido de interés. Muchas gracias por la atención.